Nadie se dio cuenta del momento exacto en que la copa fue intercambiada. Nadie vio el líquido cristalino deslizándose entre el vino tinto reserva. Y cuando el cuerpo de Alejandro Valenzuela se desplomó sobre el piso de mármol travertino, con espuma brotando de sus labios, todas las miradas se clavaron en la única persona que no pertenecía a ese mundo de lujo y ambición desmedida, la empleada de limpieza. Pero lo que nadie imaginaba es que ese intento de asesinato destrozaría una red de mentiras tan intrincada que convertiría a cada invitado en sospechoso, y la verdad resultaría ser mucho más devastadora de lo que cualquiera hubiera anticipado. Esa noche debía ser memorable. El salón de eventos del hotel resplandecía como un palacio, con candelabros venecianos que parecían atrapar la luz de 1000 soles. Más de 300 personas se movían entre los espacios amplios, todas luciendo trajes que costaban pequeñas fortunas. Alejandro Valenzuela, 57 años, fundador de Valenzuela Tech Solutions, celebraba la adquisición más rentable en la historia de su imperio tecnológico. $4.000 millones en una sola negociación. Sonreía con esa seguridad que solo da el poder absoluto. Estrechaba manos como quien firma sentencias. Bebía vino español que valía más que el salario anual de sus empleados. Era el hombre más influyente de esa sala, y cada persona presente lo sabía perfectamente. En las sombras, prácticamente invisibles, trabajaban los empleados del servicio. Meseros con charolas de plata bruñida, guardias de seguridad discretos, y ella. Rosa tenía 48 años, manos curtidas que sostenían el trapo de limpieza con una dignidad que nadie notaba. Llevaba 9 años trabajando allí, limpiando los excesos de esa gente, recogiendo copas abandonadas, borrando las huellas de un lujo que jamás tocaría su vida. Esa noche vestía el uniforme gris perla, cabello recogido en un moño impecable, y cargaba en la mirada un agotamiento que iba mucho más allá del cansancio físico. A las 23:25, Alejandro pidió su 6ª copa de vino. Un mesero la trajo en una bandeja reluciente. Él la tomó sin siquiera mirar al empleado. Bebió casi la mitad de un solo trago. Continuó conversando con inversores sobre cifras que harían que cualquier persona normal sintiera vértigo. 7 minutos después, interrumpió su propia frase abruptamente. Llevó la mano al pecho con violencia. Sus ojos se dilataron con terror puro. La copa resbaló de sus dedos y estalló contra el suelo. Y entonces, como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que lo sostenían, Alejandro Valenzuela se derrumbó. El salón estalló en caos. Mujeres con vestidos de diseñador retrocedieron horrorizadas. Hombres con trajes italianos se arrodillaron intentando ayudar. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Otro comenzó con presiones torácicas frenéticas. Pero cuando la espuma blanca empezó a derramarse por los labios de Alejandro, cuando sus piernas comenzaron a convulsionar sin control, todos comprendieron la horrible verdad. Aquello no era un infarto, era veneno puro. La ambulancia llegó en 9 minutos que parecieron eternos. Los paramédicos trabajaron desesperadamente, inyectando medicamentos de emergencia, bombeando oxígeno a sus pulmones, luchando contra un reloj implacable. Alejandro fue colocado en una camilla, conectado a múltiples aparatos y transportado al hospital mientras las sirenas desgarraban la quietud de la noche. Estado crítico, inestable, pero respirando, todavía con vida. La policía acordonó el lugar antes incluso de que la ambulancia partiera. Nadie podía marcharse. 317 personas atrapadas en ese espacio que había pasado de ser un paraíso a convertirse en una cárcel de cristal. El inspector Raúl Domínguez entró por el salón principal con esa mirada que ya había presenciado demasiada maldad humana como para sorprenderse. Cabello canoso, 62 años de experiencia en las calles,
Observó los fragmentos de cristal esparcidos, el líquido derramado formando un charco oscuro, las marcas de zapatos caros corriendo en pánico absoluto. El primer testigo tardó apenas 4 minutos en señalar con el dedo acusador. Una mujer de cabello rubio ceniza, aretes de zafiro balanceándose mientras hablaba, dijo con voz temblorosa que había visto a la empleada de limpieza cerca de la mesa donde estaban las copas. Otra lo confirmó nerviosa. Un mesero, sudando copiosamente, admitió que había visto a Rosa manipulando algo pequeño cerca de las bebidas. Y entonces todos comenzaron a recordar detalles convenientes. Por supuesto que la habían visto. La empleada de limpieza siempre estaba merodeando por ahí, siempre callada, siempre observando desde la distancia, siempre presente, invisible, hasta el momento en que resultó conveniente culparla. Raúl Domínguez pidió que trajeran a Rosa. Fue conducida hasta la oficina administrativa, un espacio con estanterías llenas de carpetas que probablemente nunca serían consultadas. Se sentó en la silla metálica con las manos entrelazadas sobre el regazo, el rostro pálido como la cera, pero los ojos firmes y desafiantes. El inspector se sentó frente a ella y la observó en un silencio que se extendió durante largos segundos, que se sentían como horas interminables. ¿Estuvo usted cerca de la mesa de bebidas esta noche? Ella asintió lentamente. Siempre estoy. Es parte de mi trabajo recoger las copas usadas. ¿Tocó alguna copa del señor Valenzuela? Toco todas las copas. Limpio, recojo, llevo todo a la cocina. Pero el inspector ya había encontrado algo que lo cambiaba todo. En el bolsillo de su delantal, escondido entre pañuelos desechables, un frasco diminuto de vidrio oscuro, vacío, con residuos que, minutos más tarde, el perito forense confirmó eran compatibles con cianuro concentrado. Rosa miró el frasco como si estuviera viendo un objeto de otro planeta. Sus ojos se llenaron de lágrimas auténticas, no fingidas. Yo jamás he visto eso en mi vida. Lo juro por la memoria de mi hijo que no sé cómo llegó eso a mi bolsillo. Esa invocación, esa mención a un hijo muerto, hizo que Raúl pausara su interrogatorio. Había algo en la voz de ella, algo demasiado genuino para ser mentira ensayada, pero las evidencias gritaban su culpabilidad. Ella tenía la oportunidad perfecta, ella tenía el frasco incriminatorio, y cuando Raúl preguntó si tenía algún motivo para desear la muerte de Alejandro, Rosa guardó silencio, un silencio denso, cargado de historia no contada. Fue detenida esa misma noche. Las esposas apretadas en sus muñecas delgadas, la mirada perdida en algún punto lejano, y mientras era colocada en la patrulla, personas gritaban desde la acera: «¡Asesina! ¡Monstruo!», como si esa palabra fuera un alivio, una explicación sencilla para algo que nadie quería investigar más profundamente: la empleada pobre que intentó matar al patrón millonario, la historia más vieja del mundo. La historia que todos preferían creer sin cuestionar. Pero Raúl Domínguez no era hombre que se conformara con historias fáciles. Algo en todo aquello chirriaba mal. Mal como bisagra oxidada. Mal como testimonio memorizado. Regresó al hotel al día siguiente, cuando el sol de la mañana iluminaba los jardines meticulosamente cuidados, y comenzó a hacer preguntas que nadie anticipaba. Preguntas incómodas que molestaban a la gente poderosa. En el hospital, Alejandro Valenzuela luchaba por su existencia. Los médicos habían realizado un lavado gástrico agresivo, administrado antídotos experimentales, conectándolo a una docena de máquinas que monitoreaban cada función vital. Estaba en coma, inducido farmacológicamente, crítico pero estabilizado. Los riñones comenzaban a mostrar signos de falla. El hígado exhibía daño severo e irreversible, pero respiraba. El corazón continuaba latiendo y mientras él combatía inconsciente, Raúl investigaba con plena conciencia. La esposa de Alejandro, Patricia, era una mujer de 49 años que mantenía su apariencia con tratamientos costosos y secretos pesados.
Cuando Raúl la entrevistó por segunda ocasión, ella estaba en el balcón del hotel, fumando un cigarrillo con manos que temblaban imperceptiblemente. El matrimonio estaba muerto desde hacía años. Ella admitió sin rodeos. Alejandro tenía aventuras, muchas, y ella conocía cada una porque contrataba investigadores privados para documentar cada infidelidad meticulosamente. ¿Por qué razón? Divorcio ventajoso. Con las pruebas adecuadas, ella se quedaría con la mitad de todo. $4.000 millones divididos exactamente por la mitad. Pero si Alejandro moría, ella heredaría absolutamente todo. Cada centavo, cada acción, cada propiedad inmobiliaria. Raúl tomó nota mental y continuó su investigación. Conversó con el socio de Alejandro, un hombre llamado Rodrigo Estrada, que usaba trajes de marca pero transpiraba como si estuviera en un sauna. Rodrigo codirigía la empresa tecnológica junto con Alejandro, pero la adquisición millonaria había sido idea suya exclusivamente. Una adquisición basada en números falsificados y contabilidad creativa. Si auditores externos examinaran los libros contables, encontrarían fraudes que los enviarían a prisión por décadas completas. Alejandro lo había descubierto 4 días antes de la celebración. Había amenazado con exponer todo públicamente. Rodrigo había suplicado por más tiempo. 3 días. Solo 3 días para corregir las irregularidades. Pero Alejandro fue inflexible como roca. O lo arreglaba antes del fin de semana, o él personalmente entregaría toda la evidencia a las autoridades federales. La asistente personal, Daniela, 32 años, lloraba sin control cuando Raúl conversó con ella en privado. Ella y Alejandro habían mantenido un romance de 8 meses. Él había prometido abandonar a su esposa. Prometió hacer público su relación. Pero 3 semanas antes había terminado todo mediante un mensaje de texto frío, definitivo, cruel. Y además, su carta de despido ya estaba firmada. Entraría en vigor el día posterior a la celebración. Ella perdería su empleo, su amante y su reputación profesional porque todos en la empresa conocían el affair. Su carrera estaba completamente destruida. Y entonces Raúl encontró algo verdaderamente perturbador. En las cámaras de seguridad del área de servicio, a las 23:05, 12 minutos antes de que Alejandro tomara la copa fatal, un mesero joven, aproximadamente 28 años, se acercaba a la bandeja donde las copas de vino esperaban ser servidas. Miraba hacia los lados nerviosamente. Extraía algo pequeño de su bolsillo interno, un frasco oscuro. Vertía un líquido transparente en una copa específica, la tercera desde la derecha. Guardaba el frasco nuevamente en su bolsillo. Y luego, en un movimiento rápido y calculado, empujaba aquella copa envenenada hacia atrás, intercambiándola de posición con otra diferente. Raúl ordenó identificar al mesero inmediatamente. Descubrieron que era temporal, contratado exclusivamente para ese evento a través de una agencia externa. Nombre falso, documentos completamente falsificados, y cuando intentaron rastrearlo, el tipo había desaparecido. Simplemente se evaporó como humo en el viento. Pero Raúl era persistente como pocos. Verificó las cámaras exteriores del hotel, localizó el vehículo que el mesero había utilizado, rastreó las placas y llegó a un nombre que transformó toda la investigación. El automóvil estaba registrado a nombre de Nicolás Bravo, 35 años, y aquí la historia se retorcía de manera completamente inesperada. Nicolás era cuñado de Rodrigo Estrada, casado con su hermana menor desde hacía 6 años. Trabajaba como coordinador de seguridad en una empresa de fachada que Raúl descubrió investigando a fondo era utilizada para lavar dinero proveniente de operaciones ilegales de Valenzuela Tech Solutions. Las fraudes de Rodrigo eran más profundos y extendidos de lo que cualquiera imaginaba. Y Nicolás estaba directamente involucrado en el centro de todo.
Raúl arrestó a Nicolás en 56 horas de investigación intensa. El tipo intentó negar todo, pero las grabaciones de video no mentían nunca. Cuando se dio cuenta de que estaba completamente acorralado, finalmente habló como un río desbordado. Rodrigo lo había contactado 4 semanas antes. Estaba absolutamente desesperado. Alejandro iba a exponer todas las irregularidades. La empresa colapsaría, Rodrigo iría a prisión, y Nicolás, que estaba profundamente involucrado en las operaciones fraudulentas, iría con él directo a la cárcel. Rodrigo ofreció $300,000 en efectivo. Nicolás solo necesitaba infiltrarse en la celebración disfrazado de mesero y verter veneno en la bebida de Alejandro. Sería rápido, sería imperceptible, y nadie sospecharía de un mesero temporal entre 300 personas. Pero Nicolás no era un asesino profesional entrenado. Era simplemente un hombre desesperado y ambicioso. Compró cianuro a través de la web oscura. Planificó malamente. Calculó la dosis incorrectamente. Y cuando vio a Rosa, la empleada de limpieza, circulando invisible por el evento, tuvo una idea retorcida. La observó durante toda la noche. Esperó a que ella fuera al baño. Y en un momento en que el delantal de Rosa estaba colgado en el pasillo de servicio, Nicolás deslizó el frasco vacío en el bolsillo discretamente. Una garantía perfecta. Si algo salía mal, habría un culpable obvio e indefenso. La empleada pobre e invisible que nadie defendería jamás. Pero había mucho más. Muchísimo más. Porque cuando Raúl confrontó a Rodrigo con la confesión detallada de Nicolás, el socio se derrumbó completamente. Se sentó en la silla fría de la sala de interrogatorios y comenzó a hablar sin parar, como si vomitara palabras venenosas guardadas durante demasiado tiempo. Sí, él había contratado a Nicolás. Sí, él había planeado asesinar a Alejandro, pero no estaba solo en absoluto. Patricia, la esposa elegante, sabía todo. Ella había sugerido usar cianuro porque dejaba menos rastros detectables que otros venenos disponibles. Ella había garantizado que no hubiera antídoto disponible rápidamente en el evento. Ella había orquestado los detalles minuciosos mientras Rodrigo proporcionaba la ejecución material. Raúl regresó hasta Patricia. Esta vez, no en el balcón elegante del hotel, sino en la sala de interrogatorios gris y fría. Ella no negó absolutamente nada. Simplemente sonrió con una sonrisa cansada y calculadora, diciendo que Raúl jamás podría probar nada concreto, que ella era solo una esposa preocupada por su marido, que cualquier conversación con Rodrigo podría interpretarse de múltiples maneras diferentes, que tenía a los mejores abogados penalistas del país trabajando para ella. Pero Raúl tenía grabaciones telefónicas, conversaciones entre Patricia y Rodrigo durante las semanas previas al evento. Conversaciones donde discutían dosificaciones exactas, donde planificaban el momento preciso, donde discutían cómo dividirse el imperio tecnológico de Alejandro después de su muerte conveniente. ¿Y Daniela, la asistente personal despechada? Ella también sabía del plan. No participó directamente en la ejecución, pero Rodrigo le había contado todo el esquema 3 días antes del evento. Le ofreció $600,000 si mantenía su boca cerrada. Y ella, herida profundamente y furiosa con Alejandro, aceptó el silencio como su venganza personal. No mató directamente, pero tampoco salvó una vida que podía haber salvado. La verdad era absolutamente monstruosa. 4 personas habían conspirado para asesinar a Alejandro Valenzuela, el socio en quien confiaba ciegamente, la esposa con quien había compartido 22 años, la amante que había descartado como basura, y el cuñado que era solo el instrumento. Nicolás era simplemente el arma, cargada, el dedo que apretó el gatillo, pero los otros 3 eran el cerebro malvado, la voluntad asesina, el odio meticulosamente calculado transformado en acción letal.
Rosa fue liberada después de 6 días de detención injusta, sin cargos, con disculpas formales que sonaban completamente vacías. Regresó a su apartamento pequeño y silencioso, se sentó en el sofá desgastado y lloró amargamente, no de alivio, sino de rabia contenida, porque durante 9 años había trabajado en ese lugar cargando el dolor devastador de haber perdido a su hijo Tomás. Durante 9 años había mirado a Alejandro Valenzuela sabiendo perfectamente lo que él le había hecho a su muchacho de 17 años en una fiesta años atrás, el abuso que destruyó a Tomás, el proceso legal que fue archivado porque Alejandro tenía demasiado poder e influencia, la depresión brutal que llevó a su hijo al suicidio 8 meses después del trauma. Rosa nunca había planeado matar a Alejandro, pero tampoco había olvidado jamás, y cuando fue acusada falsamente, cuando sintió el peso aplastante de la injusticia por primera vez en carne propia, pensó que quizás era karma universal, karma de un universo que finalmente cobraba cuentas a todos. Pero no, no era karma divino, era solo otra injusticia más entre tantas que había vivido. Alejandro Valenzuela despertó del coma después de 14 días en estado vegetativo. Sobrevivió, pero no completo. Los riñones habían fallado permanentemente. Necesitaría diálisis 3 veces por semana por el resto de su existencia. El hígado estaba irreversiblemente dañado. Tomaría medicamentos diariamente para compensar las funciones corporales perdidas y había daño neurológico extenso. Su memoria estaba fragmentada caóticamente. Recordaba algunas cosas, olvidaba otras importantes, confundía rostros y nombres como cartas de un mazo barajado al azar. Cuando la policía le informó sobre quiénes habían intentado asesinarlo, Alejandro no demostró sorpresa genuina, solo un cansancio profundo, como si en el fondo siempre hubiera sabido que algún día sus decisiones le cobrarían el precio completo. Rodrigo fue encarcelado, Patricia fue encarcelada, Nicolás fue encarcelado. Daniela se convirtió en testigo protegido de la fiscalía a cambio de una condena reducida. El imperio que Alejandro construyó durante décadas comenzó a desmoronarse como castillo de naipes. Las acciones se desplomaron en la bolsa. Los inversores huyeron despavoridos. La adquisición millonaria fue cancelada abruptamente. 4.000 millones se convirtieron en polvo y cenizas. 8 meses después, Alejandro estaba sentado en una silla de ruedas en el patio de una clínica de rehabilitación privada, más delgado, más pálido, más frágil que nunca. Solicitó ver a Rosa. Ella casi rechazó la petición, pero algo dentro de ella, tal vez simple curiosidad mórbida, tal vez necesidad de cierre definitivo, la hizo aceptar finalmente. Se sentaron frente a frente en el jardín gris de la clínica. Alejandro la observó durante largos segundos eternos antes de hablar con voz quebrada. Sé perfectamente quién eres. Recuerdo a tu hijo, Tomás. Rosa sintió que el aire desaparecía completamente de sus pulmones. Él continuó con voz ronca y destruida. Recuerdo lo que hice, y sé que ninguna disculpa del mundo va a cambiar eso. Destruí a tu hijo, y el universo me destruyó a mí completamente. Rosa no derramó una sola lágrima. Simplemente miró a ese hombre destrozado y dijo con voz firme e inquebrantable: no fuiste destruido por el universo, fuiste destruido por las personas que lastimaste, por la avaricia que alimentaste, por las mentiras que construiste como imperio. Tomás nunca tuvo esta oportunidad de mirar a quien lo destruyó y decir esto. Entonces lo digo por él. Cosechaste exactamente lo que sembraste durante años. Alejandro asintió lentamente. No intentó discutir, no trató de defenderse de ninguna manera. Y cuando Rosa se levantó para marcharse definitivamente, él dijo apenas: gracias por no haberme matado tú misma. Ella se detuvo, se giró y respondió fríamente: yo no habría tenido el coraje necesario, pero ellos sí lo tuvieron.
las personas en quienes confiabas ciegamente. Piensa en eso cada vez que te conecten a la máquina de diálisis por el resto de tu patética vida. Rodrigo, Patricia y Nicolás fueron condenados en un juicio público. Rodrigo recibió 28 años por intento de homicidio y fraude corporativo masivo. Patricia recibió 23 años. Nicolás recibió 18 años. Daniela, la asistente, recibió 4 años por complicidad criminal. El juicio fue transmitido por Televisión Nacional. El país entero observó cómo la élite se devoraba a sí misma sin piedad. Rosa nunca volvió a trabajar como empleada de limpieza. Continuó con su vida simple y anónima, trabajando en empleos temporales que apenas le permitían sobrevivir. El dinero de la indemnización por prisión injusta fue mínimo, apenas suficiente para pagar deudas acumuladas. No abrió ningún negocio. No encontró paz verdadera. Solo existía día tras día. Y cada noche, antes de intentar dormir, miraba la fotografía descolorida de Tomás y conversaba con él en silencio. Le contaba sobre el vacío, sobre el dolor que nunca disminuye, sobre cómo intentaba respirar, a pesar de que seguir viviendo se sentía como una condena perpetua. Alejandro Valenzuela sobrevivió, pero su vida se convirtió en una sentencia perpetua de sufrimiento. Solo en la clínica deprimente, sin visitas de nadie, sin imperio tecnológico, sin poder alguno. Solo un hombre frágil conectado permanentemente a máquinas, pagando con cada célula de su cuerpo, deteriorado por lo que su corazón corrupto había hecho durante décadas. La historia no tuvo héroes de ningún tipo, solo personas heridas hiriendo brutalmente a otras personas. Un ciclo vicioso interminable donde víctimas y verdugos se mezclaban en tonos infinitos de gris moral. Rosa perdió a su hijo para siempre. Alejandro perdió absolutamente todo. Rodrigo, Patricia y Daniela perdieron su libertad. Y Nicolás perdió cualquier oportunidad de ser algo más que un asesino a sueldo despreciable. ¿Se hizo justicia real? Tal vez formalmente. Pero nadie ganó absolutamente nada. Porque en historias como esta, donde el dolor genera venganza ciega y la venganza genera más dolor acumulado, no existen vencedores triunfantes, solo sobrevivientes cargando cicatrices que nunca sanarán completamente. ¿Cuántas personas a tu alrededor cargan dolores invisibles que nadie percibe? ¿Cuántos Alejandro existen escondidos detrás de sonrisas de éxito aparente? ¿Cuántas Rosa trabajan en silencio sepulcral con corazones completamente despedazados? Y pregúntate esto. Cuando lastimas profundamente a alguien, ¿estás plantando las semillas de tu propia destrucción inevitable? La respuesta debería ser obvia para cualquiera, pero el mundo continúa demostrando brutalmente que no lo es.